Vamos a hablar a continuación de ahora de la hemoptisis. Hemoptisis es otro de los síntomas que acude el paciente a nuestro consultorio de, con mucha frecuencia y tiene que ver con proceso de sangrado en la vía respiratoria. Fíjense que la definición sería la expulsión de sangre con la tos procedente de la vía respiratoria debajo de la glotis. O sea, sería tráquea, bronquio, pulmón. De acuerdo a la cantidad de sangre que se expulsa, bueno, pues usted entonces la va a considerar leve, moderada y severa. La leve también se llama una expectoración hemoptoica, es de escasa cantidad, es una sangre que se expulsa a usted expectoral y está mezclada con el esputo. Y el esputo es la secreción que usted obtiene a la hora de una tos y se escupe, ¿verdad? La cantidad no puede ser mayor a 20 ml, fíjense, o en ocasiones raras hasta 100, pero generalmente no es tan abundante. Si se hace abundante, pues entonces hay que ingresar. Ya la moderada, fíjense que ya está un poco más de 100 ml, fíjense, porque a veces siempre tiene que ser más de 20, ¿verdad? Porque si no, no es hemoptisis. Y en esta hemoptisis franca, que casi se domina, o moderada, existe un sangrado un poco más abundante, pero no hay un compromiso cardiorrespiratorio ni hemodinámico. O sea, los signos vitales se mantienen normales. Y ya cuando hay una hemoptisis que es severa, también se le llama hemoptisis amenazante, pues entonces ya tiene más de 600 ml en un día o en 2 días, y siempre hay que intentar al paciente, ya es un proceso grave, ¿verdad? Que requiere un poco más de cuidado. Fíjense que la etiología pueden ser infecciones, cáncer, fenómenos cardiovasculares, iatrogénicas o accidentales, idiopáticas que se desconocen y otras causas. Las infecciones llegan a ser hasta el 60%. Y podemos tener hemoptisis cuando tengamos bronquitis agudas o crónicas, bronquiectasia en los pacientes ya con insuficiencia respiratoria crónica, en la tuberculosis, en las neumonías, importantes neumonías, no una neumonía sencilla, accesos pulmonares, infección micótica, la hidatidosis, también es una enfermedad, y la aspergilosis. Busquen en los libros este tipo de enfermedad. La neoplasia es la segunda causa. Generalmente una neoplasia de los bronquios, que puede ser un adenoma o un carcinoma o un adenocarcinoma. También un tumor carcinoide y metástasis que pueden ser de origen prostático, de origen mamario en la mujer, de origen hepático, y que las células neoplásicas se siembran en el pulmón y rompen vasos sanguíneos y entonces se produce la hemoptisis. También fenómenos cardiovasculares, que es un poquitico menos frecuente, y tiene que ver con estenosis de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca, es muy frecuente en el tromboembolismo pulmonar, en el infarto pulmonar o cuando hay una aneurisma de la aorta que se rompe. O sea, son fenómenos cardiovasculares que también producen hemoptisis. Cuando son iatrogénicas, bueno, un aumento en el uso de anticoagulantes, mucha aspirina, mucho warfarina, dipyridamol. Bueno, pues entonces puede sangrar un paciente de vía respiratoria. O cuando se hace una, una endoscopía, una broncoscopía, se toma biopsia, puede dañarse un vasito, un vaso sanguíneo y sangrar. La idiopática, bueno, se desconoce la causa. Hay veces que usted busca y busca y busca y busca y no aparece la causa, entonces decimos que estamos
en la presencia de una hemoptisis idiopática. Hay otras causas de hemoptisis que un cuerpo extraño puede romper un vaso, un trauma, un accidente, un síndrome hemorrágico por problema de la coagulación, ¿verdad? La neumoconiosis, la sarcoidosis son enfermedades raras pero que existen, las anomalías congénitas y la coagulopatía, o sea, ¿eh? Pero fíjense ustedes cómo las infecciones, que son bastante frecuentes, pues entonces es la primera causa de hemoptisis. Fíjense, es importante en la anamnesis buscar si el paciente fuma, si tiene antecedentes de patología respiratoria, precisamente, pues ya vimos las causas. Si estos antecedentes han tenido lugar después de un atragantamiento, de una sofocación, sobre todo en los niños, evaluar si son la primera vez que ocurre o si es a repetición, si hay un síndrome constitucional acompañante, o sea, si hay una malnutrición, si hay fiebre, pensando en una infección, si hay dolor torácico, pleurítico, la toma de anticoagulantes, un trauma, y bueno, evaluar la cantidad de sangrado y en qué tiempo sangró el paciente. Son datos importantes en el interrogatorio. Ahora, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque no todo lo que sangra no todo lo que sangra por la boca, ¿verdad? Proviene de la vía respiratoria. Por ejemplo, estamos hablando de la hemoptisis, pero también puede haber un sangrado oral que no tenga nada que ver con la vía respiratoria, sobre todo de la boca, de la faringe, todo lo que esté por encima de la glotis. Recuerden que para hacer una hemoptisis es sangrado inferior a la glotis. Y el otro término es la hematemesis, que es el sangrado, pero como causa digestiva. Lo vamos a ver cuando estudiemos la semiología digestiva. Fíjense ustedes que la causa de la hemoptisis es enfermedad respiratoria. Aquí sangrado oral puede ser de la boca, de las encías, de la faringe. Y aquí, bueno, la toma de antiinflamatorios no esteroideos y problemas gastroenterológicos. El mecanismo de sangrado se produce aquí por toser y aquí puede ser por la tos y epístasis, que es el sangrado que tiene que ver con por vía nasal, que lo vamos a estudiar cuando vemos otorrino. Entonces, la hemoptisis es de vía respiratoria, pero subglótica, y el sangrado oral puede ser de lesiones de la boca, la faringe o de la fosa nasal. La hematemesis proviene con el vómito, porque es de vía digestiva. El sangrado en la hemoptisis es rojo brillante, al igual que en el sangrado oral. Sin embargo, la hematemesis ya es más oscura y tiene restos alimentarios. Recuerden que hay un vómito. Aquí los signos previos hay tos, fiebre, dolor, sobre todo en costal o torácico. Acá puede haber la sensación de cuerpo extraño, picazón en la garganta, en la nariz. Y aquí hay dolor abdominal, acidez, que se llama pirosis, náuseas, vómitos. Esta sangre es básica, su pH, y esta sangre es ácida porque tiene contenido también de ácidos gástricos estomacales. Es raro que con una hemoptisis, no sé que sea una intensa, severa, se llegue a la anemia. Sin embargo, aquí es bastante. La causa generalmente aquí son úlceras gástricas que se rompen, varices esofágicas. Veremos cuando estudiemos la parte digestiva. La existencia de melena, y melena es la salida de sangre por el ano. Bueno, pues
Muy difícil, porque ¿quién se va a tragar tanta sangre? Sin embargo, que sí, porque del estómago pasa al intestino y sale por el ano. Esto se confirma con una endoscopía, al igual que la hematemesis. ¿Por qué? Porque se hace una endoscopía, en este caso sería una broncoscopía, y aquí sería una gastroscopía. Y aquí veríamos una rinoscopía anterior y posterior con una laringoscopía para ver lesiones de la laringe, de la faringe, de la garganta, de la base de la lengua, de las amígdalas. Lo vamos a ver después. Fíjense que el diagnóstico hay que hacer una biometría hemática para ver el nivel de sangrado, si hay anemia, bioquímica, si hay una función renal, eh, laboratorios de coagulación para descartar fenómenos de coagulación. Recuérdense de las causas. Hay que estudiar desde el punto de vista de cultivos la existencia o no de bacilos y bacterias para la tuberculosis. Estudiar células en el esputo, que pueden salir células malignas, pensando en las neoplasias. Y por supuesto hacer una imagenología de tórax, que generalmente es normal. Pero bueno, para descartar un tumor, descartar otras de las causas que ya vimos. Fíjense que lo más seguro es que el rayo X sea normal y sin embargo no excluye que la hemoptisis sea grave. No subestimar las hemorragias escasas, porque con una hemorragia escasa, pero con un deterioro de la respiración, o sea, una disnea importante, aunque no haya sangrado tanto, puede ser un caso grave. Quiere decir que no siempre la cuantía de sangramiento va aparejado a la gravedad del caso. Y por supuesto, prestar atención en el seguimiento de hemoptisis leves, pero de forma repetitivas en varios episodios, que puede ser el debut de una neoplasia de vía respiratoria. Fíjense que lo importante es confirmar la misma, es hacer el diagnóstico diferencial con los otros sangrados que ya vimos. Es importante evaluar la gravedad tanto desde el punto de vista de la magnitud como se ve el paciente, y buscar, por supuesto, un diagnóstico, porque en dependencia del diagnóstico serían las conductas y los tratamientos. ¿Ok? También es importante la cantidad de sangre y el tiempo en que se produce esa pérdida, la repercusión que tiene en frecuencia cardíaca, en tensión arterial, en palidez, en estado renal del paciente, y por supuesto la repercusión que tiene en la función respiratoria. O sea, una hemoptisis, muy leve que sea, muy pequeña que sea, pero con una disnea importante, hay que tener mucho cuidado, porque pudiera ser en edema agudo de pulmón, una falla cardíaca y morir, el paciente morir. Bueno, hasta aquí, hemoptisis, un tema corto, que ya ustedes conocen por qué se produce la hemoptisis, qué es, las causas y qué hacer de forma general.